La noche había caído, pero no con la promesa de descanso. El cielo estaba teñido de un rojo furioso, porque las llamas devoraban sin piedad las humildes viviendas del pueblo. En medio del caos, la orden de los invasores resonaba entre los gritos de terror. «Tomen lo que vean, que nadie escape». Estos eran los bárbaros, una fuerza brutal que sembraba pánico, y los aldeanos, desesperados, solo podían gritar «¡Huyan si no quieren morir!» mientras buscaban a sus seres queridos en la vorágine. Una mujer, con un bebé en brazos, se arrodillaba entre las cenizas, suplicando desesperadamente «¡Por favor, ten piedad, si solo es el niño!». El bárbaro, imponente y con la espada en alto, dudó por un instante, pensando que ya se estaban retirando de todos modos, pero la compasión fue efímera. «No, hace demasiado ruido, muere», sentenció, y su arma se precipitó con una violencia devastadora. Pero justo cuando el filo iba a caer, una mano irrumpió en escena, deteniendo el golpe con una velocidad asombrosa. El bárbaro apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, su brazo fue cercenado, cayendo al suelo junto a la espada. El grito de dolor le arrancó un «¿Mi brazo?», mientras la sangre brotaba sin control. Detrás de él, una silueta oscura emergía de la noche, una figura que parecía ser la respuesta a las súplicas de la mujer. El bárbaro, aunque herido de muerte, logró balbucear una palabra, el nombre de su verdugo, Guiyong. Entre los bárbaros se susurraba que encontrarse con él significaba una muerte segura. Era una leyenda, una figura temida como la mismísima parca. Guiyong, una combinación de Guixin, que significa fantasma, y Yong, que se traduce como sombra, era literalmente la sombra del fantasma. En medio del infierno que había consumido el pueblo, él permanecía inquebrantable, una presencia fantasmal y letal. El aire, todavía denso con el humo y las chispas del desastre, revelaba la dura realidad de un pueblo arrasado. Un oficial de alto rango, observando la desolación, se preguntaba con amargura que, si ese llamado fantasma era tan poderoso, ¿por qué no pudieron evitar que los bárbaros saquearan y quemaran todo, a pesar de sus advertencias de hacía meses? Para él, la vida en el norte era un verdadero infierno, donde la única opción era morir de frío en invierno o a manos de los invasores. El hombre asumía que para su majestad esta era una tierra maldita, abandonada por completo. Pero su queja fue interrumpida abruptamente cuando un joven aldeano lleno de rabia intentó golpearlo. Por suerte, un acompañante ágil interceptó el puñetazo, preguntándole al agresor si acaso quería morir. El oficial, sorprendido por la audacia, lo miró con furia. El joven, sin importarle las consecuencias, le gritó que era un hipócrita por aparecer recién ahora, cuando la tragedia ya había pasado. El acompañante estaba a punto de castigarlo, llegando incluso a amenazar con cortarle la lengua, pero el oficial lo detuvo. Dijo que no era culpa del muchacho, que lo dejara en paz. Otro joven intervino, intentando calmar a su amigo, mientras el acompañante se disculpaba con su señor. El oficial, intrigado, preguntó por el trasfondo de esos chicos. Su acompañante explicó que ambos habían perdido a toda su familia en un ataque bárbaro 7 años atrás, y que desde entonces habían estado vagando sin poder encontrar paz. Y eso no era todo, le dijo. Había una mujer que había quedado viuda el año pasado y que ahora había perdido a su único hijo. También había otros niños que habían perdido a su madre hace 2 veranos y ahora a su padre. La devastación era total. El oficial, testigo de tanto dolor y ruina, finalmente comprendía la verdadera escala de la devastación. Se le cruzó por la mente que cada vez que una aldea era saqueada, innumerables niños quedaban huérfanos, y con esa imagen se dio cuenta de que la situación era muchísimo más grave de lo que había imaginado. Pero lejos de allí, en los pasillos del poder o quizás en la clandestinidad, una orden urgente resonaba. Había que acelerar la creación de una red de informantes y encontrar a Guiyong de inmediato. Al mismo tiempo, el enigmático guerrero, con el cuerpo maltratado y las ropas desgarradas, se movía entre las sombras. Mientras tanto, en una plaza de otro pueblo, la gente se aglomeraba frente a un aviso oficial. Frustrados por no saber leer, se preguntaban qué decía hasta que un aldeano, con dificultad, logró descifrar el mensaje. El rey busca a Guiyong, le va a otorgar una placa de jade y quiere que se una a la Guardia Real. El rey busca a Guiyong, le va a otorgar una placa de jade y quiere que se una a la Guardia Real. La multitud estalló en asombro.
Una placa de jade era una oportunidad única para ascender socialmente sin examen, y un puesto en la Guardia Real prometía cambiar el destino de cualquiera. A pesar de su fama en la región norte, Guiyong era un misterio. Hay muchos rumores sobre él, comentó un aldeano, pero ¿alguno de ustedes lo vio en persona? Otros intervinieron con descripciones contradictorias. La abuela Yang dice que es enorme, dijo uno. Mentira, yo escuché que es un monstruo jorobado y que mata a la gente sin razón, no solo a los bárbaros, refutó otro. La conclusión era clara, no había información fiable sobre el escurridizo fantasma de la sombra. Para los aldeanos, la oportunidad de oro de cambiar sus vidas se sentía frustrantemente lejana, envuelta en el misterio de un hombre inalcanzable. Mientras su nombre se convertía en leyenda, Guiyong, con su figura imponente y el cabello largo cubriéndole parte del rostro, entraba en un humilde establecimiento. Con un pequeño bulto como única posesión, se sentó frente a una mesa baja, su cuerpo magullado y con restos de sangre seca. Una mujer se acercó con cautela. ¿Qué querés pedir?, le preguntó. «Dame un tazón de takju», respondió él con voz áspera, y casi al instante añadió, «Trae 2». Mientras Guiyong espera su segundo tazón de takju, un hombre con un sombrero tradicional se le acerca con una propuesta inusual. «¿Te molesta si compartimos la mesa?», pregunta, a pesar de que hay muchas otras vacías. Guiyong lo observa con cautela, pero el hombre insiste con una sonrisa. «Este es el único lugar donde quiero asentarme». Ya con la bebida en la mesa, Guiyong, con la voz áspera, le pregunta al extraño si tiene algún asunto con él. La respuesta lo sorprende. El hombre pronuncia su nombre, Guiyong, dejando en shock no solo al guerrero, sino también a la camarera que estaba sirviendo. Guiyong le devuelve la pregunta, queriendo saber cómo lo reconoce. El extraño explica que lo vio hace un año, aunque vagamente, durante un brutal ataque bárbaro. Esas bestias no diferenciaban entre clases sociales, quemaban y mataban a todos por igual. Dice que, aunque Guiyong quizás no lo recuerde, él lo salvó en ese momento y desde entonces lo ha estado buscando. Guiyong, con su típica parquedad, niega haberlo salvado, sugiriendo que se confunde de persona. El hombre no discute, pero de repente cambia de tema, mencionando un viejo dicho, que los espíritus vengativos de quienes mataste te siguen a donde sea que vayas. Y mientras Guiyong lo escucha, la verdad de esa frase se manifiesta en las almas atormentadas que, en su mente, lo rodean constantemente. Finalmente, el extraño revela que, a través de su padre, descubrió que la actual selección de guardaespaldas del rey es en realidad para una fuerza especial con la misión de someter a los bárbaros en la región norte. Confiesa que él mismo busca venganza, habiendo perdido a su madre en un ataque el año pasado. Por eso, asume que Guiyong, con su reputación, también debe tener un profundo resentimiento y motivos propios para combatir a esos invasores. Con una sonrisa enigmática, Tai Il lo interroga sobre si está dispuesto a unirse a él en un camino de por vida, un camino que solo busca la aniquilación completa de los bárbaros. No solo eso, sino que le asegura a Guiyong que puede continuar con su propia misión, porque él le brindará todo el apoyo, tanto material como emocional, que necesite. Guiyong, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, le pregunta su nombre. Tai Il, con una risa nerviosa, se disculpa por su impetuosidad y se presenta formalmente como Tai Il, de la familia Il. Después de beber la copa que le ofrecen, Guiyong le advierte que seguirlo podría costarle la vida. Sin embargo, si está dispuesto a asumir ese riesgo, él lo seguirá. Lejos de intimidarse, Tai Il reafirma su compromiso con una sonrisa, dejando claro que no lo buscaría si no estuviera preparado para morir. Con eso, chocan sus copas, sellando un pacto. Desde la plataforma principal, dos funcionarios lo observan con desdén, preguntándose a qué viene tanto alboroto. Un hombre, visiblemente alterado, se desespera intentando convencer a una niña que él es Guiyong, pero ella simplemente no le cree. Pero no es el único. La plaza está llena de gente gritando la misma afirmación. La verdad es que, como nadie conoce la verdadera identidad del Salvador, la promesa de la recompensa real ha desatado una ola de impostores.
todos buscando cambiar sus vidas. Es un caos. Hay hombres discutiendo y hasta peleándose, cada uno insistiendo que es el verdadero. Los funcionarios, entre ellos el acompañante del oficial, lo ven evidente. Son solo un montón de buscavidas que no dan el perfil. Dudan mucho que el verdadero Guiyong esté entre ellos. Pero, irónicamente, justo en ese momento, el auténtico Guiyong, todavía con las ropas desgarradas y sin haber sanado del todo, se abre paso entre la multitud de farsantes. Con un simple y bajo «permiso, necesito pasar», el verdadero protector se mueve por la plaza, completamente desapercibido entre todos los que, falsamente, claman ser él. Pero mientras la plaza se llenaba de falsos héroes, el verdadero Guiyong, que se movía sin ser visto entre la multitud, se preparaba para su momento. Porque fue entonces cuando Teil, con esa sonrisa enigmática que lo caracteriza, se acercó al oficial para anunciar que había venido por la búsqueda del protector, presentando a un Guiyong herido, pero indudablemente real, que no tardó en afirmar su identidad, provocando el escepticismo de un guardia, a quien Guiyong respondió sin rodeos, asegurando ser quien buscaban. Teil, con una sonrisa enigmática que parecía guardar más de una intención, se volvió hacia Guiyong y le cuestionó con un tono de intriga cómo es que no percibía nada de la famosa sombra del fantasma en él. Esa provocación no pasó desapercibida para el oficial, quien, también con una expresión de duda, se dirigió a Guiyong para preguntarle si realmente era quien decía ser. Lejos de titubear, Teil afirmó con convicción ante el oficial que aquel hombre era Guiyong, asegurando haber sido testigo de sus habilidades. Pero su propósito no era solo presentar al héroe. Con una astuta jugada, desvió la conversación para inquirir si el verdadero objetivo del rey, al convocar a los guardias, era en realidad organizar una fuerza especial para someter a los temibles bárbaros. Sin perder el tiempo, Teil continuó su arriesgada retórica política, culpando a la nación por la prolongada guerra con los Jurchen y señalando que el ciclo vicioso de hostilidad había comenzado décadas atrás, bajo el reinado anterior. Pero la crítica no se detuvo ahí, porque Teil fue directo al grano, cuestionando la inacción del rey actual y acusándolo de negligencia, una declaración que hizo que Guiyong, quien escuchaba a su lado, comenzara a manifestar una visible incomodidad, como si el discurso de su aliado rozara un límite peligroso. Desde el estrado, el oficial, aunque admitía la inteligencia de las palabras de Teil, no podía evitar considerarlas una sofistería. Sin embargo, reconoció que no estaban del todo equivocadas, antes de defender la postura de Joseon, afirmando que la nación jamás había abandonado la región norteña y que las acciones del presente eran lo verdaderamente importante. Pero Guiyong, que había contenido su furia hasta ese momento, no pudo más y explotó, exigiendo a gritos que el rey en persona apareciera para hablar, una reacción que obligó a Teil a intervenir, buscando contenerlo mientras intentaba recordarle el propósito de su alianza. Después de la explosión de ira de Guiyong, el oficial al que increpaba se mantuvo impasible. Con una calma casi desafiante, le respondió que el rey no iría hasta allí, que no le hablaría con sus propios labios. Pero la verdad era que la respuesta de Guiyong, esa furia desmedida, hizo que la situación escalara rápido. Lo que nadie esperaba es que ese oficial, el hombre al que Guiyong le estaba gritando, era nada más y nada menos que el mismísimo rey Sejong Ido, el cuarto monarca de Joseon. La revelación de la identidad del rey dejó a todos, desde los dignatarios hasta los aldeanos, completamente atónitos, y en cuestión de segundos la plaza se llenó de reverencias y súplicas. En medio de la conmoción, Guiyong seguía de pie, negándose a postrarse ante la realeza. Un oficial, que ahora estaba arrodillado junto al resto, le reprochó su insolencia, diciéndole que se arrodillara, que no podía faltarle el respeto al rey. Pero Guiyong, sin inmutarse ni un poco, ignoró la advertencia y se dirigió directamente al monarca para decirle que había acudido por la notificación, por el edicto real. Fue justo en ese instante que apareció una mujer, cargando a un bebé. Era la misma madre que Guiyong había salvado del ataque bárbaro. Ella había escuchado la convocatoria y, con una voz entrecortada por el miedo, anunció que había visto a Guiyong en persona. Contó que la noche anterior, en medio del asedio bárbaro, Guiyong había salvado a su hijo y a ella. Los funcionarios, sorprendidos, se dieron cuenta de que era una superviviente de la masacre que había ido a buscar al fantasma.
Contó que la noche anterior, en medio del asedio bárbaro, Guiyong había salvado a su hijo y a ella. Los funcionarios, sorprendidos, se dieron cuenta de que era una superviviente de la masacre que había ido a buscar al fantasma. Pero de repente, la mujer se desplomó al suelo, presa del pánico. Con los ojos desorbitados, comenzó a balbucear sobre un bárbaro. Guiyong, al verla así, estalló en una nueva ola de furia, creyendo que había un bárbaro entre ellos. Con los ojos desorbitados, comenzó a balbucear sobre un bárbaro. Guiyong, al verla así, estalló en una nueva ola de furia, creyendo que había un bárbaro entre ellos. «¿Por qué hay un bárbaro aquí?», gritó. «¿Cómo es que un tipo demoníaco?». Lo que Guiyong no esperaba es que la mujer, aún en el suelo y temblando, lo señaló directamente. Con la voz quebrada le preguntó: «¿Qué estás diciendo? Ese hombre es Guiyong, lo vi claramente, entre los bárbaros. Ese hombre estaba destripando y matando a la gente de Joseon». Las palabras de la madre cayeron como un balde de agua fría, revirtiendo por completo la narrativa. Ante la impactante acusación, un oficial reaccionó de inmediato, interrumpiéndola y dirigiéndose a Guiyong con un tono de advertencia, a punto de golpearlo. Guiyong es inmovilizado por uno de los oficiales, que lo tiene del brazo, pero la expresión del héroe es de todo menos sumisión. Con una sonrisa cargada de rabia, le dice que tienen bastante suerte de haberlo encontrado si lo que quieren es atraparlo, pero aclara que si la acusación es cierta, entonces él no es el único problema aquí. Justo en ese momento, el joven aldeano, todavía furioso por la inacción del gobierno, grita la identidad del oficial: «Rey de Joseon, Yi-Do». Y no se detiene ahí, lo amenaza directamente: «Te mataré hoy y unificaré Jurchen». Pero antes de que alguien más pueda reaccionar, Guiyong se libera del agarre del oficial que lo sujetaba y lo golpea con una fuerza brutal, dejándolo fuera de combate en un instante. Con los ojos brillando de una ira contenida, Guiyong mira a Tail y le recuerda con una crudeza impactante: «Te dije, Tail, que podrías morir por mi culpa». El oficial, que intentaba contenerlo, sin darse por vencido, se lanza de nuevo con un arma, pero Guiyong lo esquiva y contraataca con un golpe que lo manda volando por los aires. El rey y sus acompañantes observan pasmados cómo Guiyong, con una frialdad aterradora, continúa su ataque. El oficial herido cae al suelo, incapaz de defenderse, y Guiyong no duda en seguir golpeando, extendiendo su furia a otros guardias cercanos que intentan detenerlo, desatando un caos absoluto. Al ver la masacre, los aldeanos, que antes estaban divididos entre el miedo y el resentimiento, deciden unirse. El mismo joven que había amenazado al rey grita: «¿Qué estás haciendo?», mientras él y otros más se lanzan contra Guiyong, armados con cuchillos, gritando: «¡Ataquémoslo juntos!». Guiyong los enfrenta sin piedad, esquivando y golpeando con una velocidad inhumana. Uno de los aldeanos intenta apuñalarlo por la espalda, pero Guiyong reacciona al instante, con los ojos inyectados de rabia. El aldeano, aterrorizado, apenas puede susurrar: «Vos sos un monstruo», antes de ser brutalmente golpeado. Cae al suelo, muerto, y su última pregunta resuena en el aire: «¿Por qué?». Mientras el caos se desataba, Tail, que lo había estado observando todo, empezó a comprender. ¿Cómo pudo ser tan ciego? No se había dado cuenta de que los espíritus que atormentaban a Guiyong no eran fantasmas cualquiera, sino las almas vengativas de la misma gente de Joseon. Una verdad cruda y difícil de digerir. Al mismo tiempo, el pánico crecía alrededor del rey. Los guardias intentaban escoltarlo, pero su principal protector, Lee Gunmong, estaba ausente por orden del propio monarca. Guiyong no perdió el tiempo y se lanzó directo hacia el rey, desafiándolo con desdén. ¿A dónde crees que vas, el hombre que se hace llamar rey? En un movimiento relámpago, le arrebató un bastón a un guardia, declarando con furia que con él sus compatriotas tendrían su venganza en el más allá. El rey, aunque aterrorizado, lo enfrentó gritándole que muriera. Pero justo cuando Guiyong estaba a punto de asestar el golpe definitivo, una figura borrosa se interpuso con una velocidad asombrosa. El impacto, que debía ser fatal, fue desviado. Guiyong se detuvo, sorprendido. Murmuró que apuntaba a una muerte instantánea,
y luego, en un cumplido irónico, reconoció que el recién llegado era bastante bueno para ser un bárbaro, algo extraño viniendo de él. La pelea se intensificó. El misterioso protector lanzó una patada precisa que hizo retroceder a Wei Yong, seguida de un golpe en la cara. Pero la furia de Wei Yong era imparable. Con un gruñido, agarró al protector y le devolvió el golpe con una brutalidad devastadora. En medio del frenesí, el rey, observando a Wei Yong de cerca, por fin lo reconoció. «¿Vos sos ese chico de...?» empezó a decir. Pero Wei Yong lo interrumpió con una mirada intensa, como si ya hubiera respondido esa pregunta 1000 veces. ¿Quién soy? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? A su alrededor, más guardias y aldeanos caían, dejando un rastro de destrucción a su paso. Wei Yong está cubierto de sangre, pero en medio de su furia y el caos de la batalla, parece que una verdad impactante se revela. El protector, o quizás el propio Wei Yong, en un momento de lucidez, finalmente lo comprende. Ahí está, el verdadero Wei Yong, la sombra del fantasma, rodeado por los espíritus vengativos que lo acompañan. La lucha no da tregua. Wei Yong, herido y con su bastón ensangrentado, sigue en pie. El ágil protector lo confronta directamente, preguntándole si él es el Wei Yong real. Con una arrogancia inquebrantable, Wei Yong le responde: «Sí, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Yo soy Wei Yong, vos sos el falso». El rey Sejong, observando la escena con los ojos como platos, no puede creer lo que está escuchando. El protector, lejos de intimidarse, interrumpe a Wei Yong con un golpe brutal. En medio de esa ráfaga de puñetazos y patadas que lo hacen sangrar aún más, Wei Yong, cegado por la rabia, cree que el protector es un enemigo más, incluso uno de los bárbaros Jurchan, y le grita que su único objetivo al venir acá era matarlo. La respuesta del protector es contundente y sin piedad: «Vas a morir junto con el rey». Lo golpea sin parar, casi burlándose, prometiéndole una muerte instantánea si no se calla la boca. Pero Wei Yong es una fuerza imparable. Pese a los golpes y el dolor, se recompone y sus ojos se encienden con una furia indomable. El rey Sejong observa horrorizado cómo Wei Yong, ignorando sus heridas, arremete de nuevo contra los guardias que lo rodean, derribándolos con una violencia brutal. Su masa se levanta una vez más, lista para el siguiente impacto, dejando claro que nadie ni nada va a detenerlo. Wei Yong ruge de dolor y furia, la sangre brota de sus heridas, pero sigue derribando a los guardias con una violencia desmedida. En medio del caos, Li Gongmong, el leal guardaespaldas del rey, finalmente aparece en la escena, sorprendido por la masacre que tiene frente a sus ojos. El rey Sejong, visiblemente frustrado por su tardanza, le reprocha no haber intervenido antes, recordándole lo peligrosa que es la situación. Pero a pesar de la brutalidad de Wei Yong, el rey Sejong tiene un plan. Le ordena a Li Gongmong no matarlo. «Tenés que entender algo», le dice el rey. «No vamos a dejar pasar esto. Pero hay muchas cosas que necesitamos escuchar de este hombre. No le quites la vida». Li Gongmong acata la orden y, con la espada en mano, se lanza de nuevo contra Wei Yong. La furia de Wei Yong no disminuye. Envuelto en un aura oscura, golpea sin piedad a Li Gongmong y a cualquier otro guardia que se le cruce, sus ojos brillando con una sed de sangre incontrolable mientras grita: «¡Morí! ¡Morí!». Al ver la escena, incluso el rey Sejong exclama «¡Morí!» en un grito de frustración y desesperación. Pero Li Gongmong es sabio. Después de un rápido intercambio, logra asestar un golpe decisivo que finalmente lo derriba. Con Gongmong en el suelo, Li Gongmong le recrimina su locura, recordándole la orden del rey de perdonarle la vida. Pero Wei Yong, entre jadeos, solo parece ver el infierno a su alrededor, confundiéndolo con los ataques bárbaros de su pasado. «¿No ves este maldito agujero infernal frente a tus ojos?», responde Wei Yong con una rabia desbordante. «El infierno que esos bárbaros crearon, el infierno por el que pasé decenas y miles de veces». Y su voz se quiebra al recordar. «Hace 5 años, quemaron mi aldea y masacraron a mi gente. Ellos son los que mataron a mis 2 padres, ¿y vos querés que les perdone la vida? ¿Que no los haga pedazos y simplemente los deje vivir?». Su confusión y trauma son tan profundos que ve a sus atacantes de Joseon como los bárbaros que destruyeron su vida, haciendo que su brutalidad, aunque injustificada, sea comprensible desde su retorcida perspectiva. Todavía en medio del caos que había desatado Wei Yong, uno de los jóvenes aldeanos, herido y al borde de un estallido de furia, juraba que los iba a rebanar a todos. Pero no estaba solo.
Su pequeña hermana, Dongi, se aferraba a él, suplicándole con voz temblorosa que parara, que ya había sido suficiente y que la estaba asustando. La escena no pasó desapercibida y el rey Sejong, testigo de la situación, le preguntó con un tono severo qué estaba haciendo. Con la mirada del rey sobre él, el joven, cubierto de sangre, se arrodilló, su orgullo desmoronado por la desesperación. Comenzó a rogar, suplicando que le dieran una posición, que lo usaran como quisieran y hasta alardeando de su talento. Pero su verdadera razón era su hermana. «Por favor», imploró, «dale a mi hermana Dongi la oportunidad de empezar una nueva vida». El rey lo miró fijamente y le preguntó si todo ese esfuerzo por unirse a sus filas era solo por su hermana. El joven bajó la cabeza, confirmando que en un infierno como el que vivían, al menos quería que ella tuviera una vida normal. Para su sorpresa, la respuesta del rey fue un rotundo «lo desapruebo». El joven, en shock, quiso saber por qué. ¿Era por haber desobedecido sus órdenes o por haber intentado golpearlo antes? Pero el rey fue directo. «No, te desapruebo porque intentás unirte a mis hombres solo por tu hermana». Lee Gun-mong intervino rápidamente, aconsejándole que se rindiera y que debía estar agradecido de seguir con vida después de su insolencia. Dong-ji, con la voz suave, tiró de su hermano, diciéndole que no importaba, que volvieran a casa. Juntos, los hermanos se alejaron de la escena, dejando atrás sus esperanzas frustradas. Una vez solos, Lee Gun-mong, visiblemente confundido, le preguntó al rey por qué no le había dicho la verdadera razón de su negativa. El rey Sejong guardó silencio por un momento antes de murmurar: «Es demasiado descarado». El rey Sejong, bajo el cielo crepuscular, se quedó pensativo. Mientras la noche cubría Joseon, dos figuras se abrían paso por un camino nevado. Eran el joven aldeano y su hermana menor, Dongi, que lo confrontó con una pregunta muy directa. «Hermano, ¿pensás traerme una vida mejor vendiéndote vos mismo? No te voy a dejar hacer eso de nuevo». Él, desconcertado, intentó razonar con ella, pero la tristeza en los ojos de Dongi era clara. Ella sabía la historia. 5 años atrás, cuando los bárbaros les arrebataron a sus padres, él le había hecho una promesa a su padre: la protegería pasara lo que pasara. Con eso en mente, él trató de tranquilizarla, pidiéndole que no se preocupara por él. Pero Dongi, con una sonrisa agridulce, le recordó que ya lo había protegido por mucho tiempo. «Es genial tenerte a mi lado, hermano», le dijo, y él no pudo evitar sentir lo mismo, un momento de conexión en medio de la desgracia. Pero ese momento se rompió de golpe. Él apenas pudo murmurar el nombre de su hermana antes de ver el horror: Dongi, atravesada por una flecha. Su grito de angustia resonó en el aire helado. De las sombras emergieron varios bárbaros, uno de ellos burlándose. «Ups, le erré al blanco». Para ellos, el aldeano que había matado a su compañero Makan era fuerte, sí, pero tonto. Y gracias a ese engaño, habían logrado lo que querían. Guiyong estaba allí, al alcance. Confundidos, los bárbaros se preguntaban si el joven, aún aferrado a su hermana moribunda, se había vuelto loco. Con sus últimas fuerzas, Dongi apenas pudo susurrar: «Hermano, atrás tuyo». Él giró la cabeza y lo último que vio fue la silueta de un bárbaro con el arma en alto, descendiendo sobre él. Un golpe seco y contundente resonó en la noche. La noche, que ya había presenciado el ataque brutal de los bárbaros, ahora se llenaba con el resonar del último golpe. El joven aldeano cayó, con la mente nublada por el dolor y la imagen de su hermana, Dongi, desangrándose en sus brazos. Sus últimas palabras, un susurro roto y esperanzador: «Hermano, estoy bien», resonaban en su cabeza, mientras sus lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. Pero en ese instante, el guerrero que lo había salvado, Lee Gun-mong, no dudó. Con una velocidad que dejaba sin aliento, se enfrentó a los bárbaros restantes. Uno de ellos, subestimando la amenaza, se burló. Pero Gun-mong, con una mirada fría y penetrante, lo interrumpió con un golpe tan rápido que fue invisible. La habilidad con la espada de Gun-mong era legendaria, y los bárbaros, aterrados, no tardaron en reconocer al temido guardaespaldas del rey. El pánico se apoderó de ellos, y en un instante gritaron «¡Retirada!» y huyeron despavoridos, dejando atrás el caos y la desolación. Lee Gun-mong, con su espada aún en mano, se acercó al joven aldeano,
quien seguía arrodillado junto al cuerpo inerte de Dongji. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo?», le preguntó Gunmong con un tono que buscaba una respuesta. Pero el joven aldeano no respondió de inmediato. Levantó lentamente la vista, sus ojos inyectados en sangre y desbordantes de una furia helada. Con voz apenas audible, pero cargada de una determinación aterradora, murmuró: «Yo voy a matarlos a todos». Mientras tanto, en otro sector del bosque nevado, los bárbaros que aún quedaban, aquellos que habían participado en la emboscada para Guiyong, se encontraron de golpe con la furia de otro guerrero legendario. Li Gunmong, el guardaespaldas del rey Sejong, se movía entre dos árboles con una velocidad fantasmal, su espada cortando el aire con una precisión letal. Un bárbaro, al verlo, no pudo evitar la exclamación de terror. No podía ser Lee Sun-mong, el hombre que decían era igual al mismísimo Choi Yun-duk, aquí en las regiones del norte. Con la desesperación de alguien que sabe que no tiene escapatoria, intentó huir para dar la voz de alarma, pero fue en vano. Un destello y un corte limpio. La mano del bárbaro, en un intento inútil de escapar, cayó cercenada en la nieve, un testimonio mudo de la implacable habilidad de Li Gunmong. Pero la venganza más personal estaba por desatarse. Cerca de allí, el joven aldeano, con el rostro desfigurado por el llanto y la rabia, empuñaba una espada. Sus ojos, inyectados en sangre y con un brillo oscuro, se clavaron en el bárbaro que seguía clamando por su vida. Ese bárbaro, el que le había quitado a su hermana. Esa mano fue la que tensó el arco, pensaba el joven, la que lanzó la flecha que mató a Dongji. Y sin dudarlo, descargó su furia con una brutalidad impensable. Y ese ojo, continuó en su mente, ese ojo fue el que apuntó directo a mi hermana. La escena fue de una crudeza desoladora, una respuesta visceral a la montaña de dolor y rabia que sentía por la pérdida de su hermana. Mientras la noche avanzaba y los árboles desnudos del bosque nevado eran testigos silenciosos del derramamiento de sangre, el rey Sejong, acompañado por Li Gunmong, que ya había regresado junto a él, y el oficial mayor, avanzaba cautelosamente por la nieve. ¿Estás seguro de que Guiyong se fue por aquí persiguiendo al jefe enemigo?, preguntó el rey con una preocupación evidente. «Sí, majestad, no tengo dudas», respondió Li Gunmong, reafirmando el rastro. «Hay un problema grave en darle al chico la posición de informante», murmuró el oficial mayor, seguramente pensando en el joven aldeano y las consecuencias de la trampa bárbara. Pero su conversación fue interrumpida abruptamente. De repente, el oficial mayor se detuvo, sus ojos se abrieron en sorpresa. «¡Ah, ahí viene!». Entre la bruma del bosque y la nieve apareció Guiyong, su ropa hecha jirones y manchada de sangre, y sus ojos, aún ardientes de una locura destructiva, eran la personificación de la sombra del fantasma que todos temían. Y, justo en ese momento, una voz familiar rompió el tenso silencio. Era Tail, quien, con una sonrisa enigmática, lo saludaba con una tranquilidad que no encajaba con el aura devastadora de Guiyong. Los ojos de Guiyong se abrieron de golpe al escuchar un nombre que lo dejó helado: Dongji. Ante él, junto al rey Sejong y su séquito, estaba la pequeña, corriendo hacia su hermano, que se acercaba desesperado, como si un milagro hubiera ocurrido. Dongji abrazó a su hermano, preguntándole si estaba bien y agradeciendo al rey por haberla salvado. El joven, conmovido hasta las lágrimas, también le dio las gracias a su majestad, mientras el rey lo observaba con una expresión indescifrable. El rey le preguntó si estaba feliz de ver a su hermana con vida, pero una densa nube de humo salió de la boca del joven aldeano, como si la mentira lo estuviera asfixiando por dentro. De repente, en un acto que dejó a todos paralizados, el joven desenvainó su espada y, con una virada de horror indescriptible, la lanzó contra Dongji, que no tuvo tiempo de reaccionar. El rey Sejong, completamente perplejo, le gritó al joven: «¿Pero qué demonios estás haciendo?». El aldeano, con sangre en la boca y una expresión salvaje, solo murmuró algo escalofriante: «Ella revivirá de todos modos». Guiyong, testigo de esta locura, no pudo contener su furia y le gritó impactado: «¿Qué decís, maldito bastardo?».
Fue entonces que el rey, con una voz potente y llena de autoridad, le exigió al joven que pensara con claridad, recordándole el ataque Jurchen de hace 5 años, del que él fue el único sobreviviente. Y, con la mirada fija en el aldeano, el rey pronunció la cruda verdad. Tu hermana murió ese día. Con una mirada de puro terror, el joven aldeano observó sus manos ensangrentadas, que de repente se sentían vacías. Donji, balbuceó, sin poder creerlo. El golpe de realidad fue devastador. Se derrumbó en la nieve, arrastrándose sin rumbo y gritando su nombre una y otra vez, preguntándose dónde estaba su hermana. Mientras el aldeano se desmoronaba, Tai Il se acercó a Guiyong, quien seguía en el suelo, y con una voz serena le reveló algo aún más inquietante. Le dijo que había investigado todos los rumores sobre él y que la gente hablaba de su incapacidad para superar la pérdida de su hermana a manos de los bárbaros, creyendo que se había vuelto loco y que veía cosas por su trauma. Guiyong, con la mandíbula apretada y los ojos desorbitados por la furia, escuchó la acusación, sintiendo cómo esas palabras resonaban con algo oscuro en su interior. ¿Qué clase de tonterías?, rugió, mientras una imagen vívida de una pequeña niña a su lado se proyectaba en su mente. «Ustedes la vieron, estábamos juntos», exclamó, aferrándose a esa ilusión como la última hebra de cordura. En su desesperación, el joven aldeano seguía aferrándose a su mentira, insistiendo en que todos, incluso Li Gonmong, habían visto a Donji. Pero la realidad inquebrantable y el guardaespaldas del rey, con una mirada de profunda tristeza, le dijo la verdad sin rodeos. En todo ese tiempo había estado completamente solo. La confrontación desgarró los últimos hilos de la cordura del joven. Cuando un guardia intentó sujetarlo, el aldeano se revolvió con furia, gritando que lo soltaran, que la verdad era asquerosa. Seguía aferrándose a la imagen de Donji, aún visible para él junto al rey, mientras el mundo a su alrededor se volvía incomprensible. Otros guardias lo veían solo como un pibe loco que de repente había enloquecido, sin entender la profundidad de su dolor. Mientras se arrodillaba en la nieve, solo y destrozado, el joven aldeano seguía pronunciando el nombre de su hermana, su voz un eco hueco en el silencio. Fue entonces cuando la voz del rey, o quizás solo la cruda realidad, le dio el golpe final. Su hermana nunca estuvo ahí. Pero esta dolorosa verdad no era solo suya. En las profundidades de otra mente atormentada, el eco de una instrucción similar resonaba con una brutalidad aún mayor. «Tenés que proteger a Donji». La voz se grabó a fuego en la memoria de un joven Guiyong. Una visión borrosa, empapada en sangre, donde se le ordenaba proteger a su hermana sin importar el costo. Un bárbaro imponente y aterrador se cernía sobre ellos, mientras el pequeño Guiyong, escondido, temblaba de miedo. Un terror que marcaría su destino para siempre. Entre las llamas de una aldea arrasada, el joven Guiyong huyó sin descanso, con el corazón destrozado y el cuerpo agotado. Jadeando, con lágrimas cayendo por su rostro, se juró a sí mismo que no dejaría que lo atraparan, que un día se levantaría. En medio de su huida, una imagen fugaz de su hermana gritándole que parara lo perseguía, un recordatorio constante de su fracaso y su nueva promesa. La mente de Guiyong se sumergía en aquel recuerdo, tan vívido como si estuviera pasando otra vez, donde siendo apenas un niño, se encontró con el abuelo Kang entre los árboles. El anciano lo miró con alivio al verlo a salvo, a él y a su hermana Donji que estaba a su lado. Pero la alegría duró poco, porque el abuelo, preocupado, les preguntó por sus padres. Con lágrimas en los ojos, el pequeño Guiyong le contó la verdad desgarradora. Los bárbaros se habían llevado a su madre y habían asesinado a su padre. El abuelo, con el corazón roto, lo abrazó fuerte, queriendo protegerlo de ese dolor, diciéndole que lo importante era que ellos dos estuvieran vivos. Pero justo en ese momento de respiro, el destino los golpeó de nuevo. Una flecha, lanzada desde la oscuridad del bosque, se clavó en la espalda de Donji. La niña gimió de dolor, apenas respirando, mientras Guiyong, desesperado, intentó sacarle la flecha. El abuelo lo detuvo, sabiendo que era demasiado peligroso. Tenían que buscar un médico, y rápido.
El abuelo les dijo que había un bote cerca, en el muelle, que podían usar para escapar de los bárbaros y llegar al siguiente pueblo. La esperanza apenas se encendía cuando un bárbaro atacó al abuelo por la espalda, dejándolo fuera de combate. Guillón solo pudo ver con horror cómo su única ayuda caía. Con el corazón hecho pedazos y la adrenalina a mil, el pequeño Guillón tuvo que huir. Los bárbaros estaban por todas partes y él era el único que quedaba para proteger a Donji. La cargó como pudo y la llevó hasta el bote que había mencionado el abuelo. Remaba con todas sus fuerzas por el río mientras su hermana yacía herida, apenas consciente en el fondo del bote. Con cada golpe de remo, Guillón la miraba, pidiéndole con la mirada y con el alma que aguantara, que no lo dejara solo. Guillón remaba con la fuerza que le quedaba, prometiéndole a su hermana que la salvaría, mientras los bárbaros desde la orilla notaban que se les escapaba. Unos pensaron que al ser un niño, quizás deberían dejarlo ir, pero su líder, con una frialdad absoluta, ordenó lo impensable: disparen una flecha de fuego, no quiero dejar lugar a dudas. El chico, agotado, seguía luchando contra la corriente cuando, de repente, una flecha encendida cruzó el aire y se clavó en la popa del bote. Con los ojos abiertos por el terror, Guillón apenas podía respirar del esfuerzo y el miedo. Bajo la luna llena, el cielo se llenó de un terrorífico espectáculo, una lluvia de flechas incendiarias que caían directo sobre ellos. «¡Dondi!», gritó Guillón con desesperación, justo cuando el bote se hizo pedazos bajo el impacto de los proyectiles. El agua helada los envolvió, arrastrando a Guillón en la oscuridad. Desorientado y aterrado, forcejeó para salir a la superficie, tosiendo y llamando el nombre de su hermana. Bajo el agua, entre las ruinas del bote, la vio. Donji se hundía lentamente, su cuerpo inerte y sus ojos, aún abiertos, se cerraban para siempre. Después de esa dolorosa revelación sobre la verdadera muerte de Donji, el joven aldeano se desploma, desgarrado por un grito de agonía que le sale del alma. Su cuerpo se sacude mientras la nieve se mancha con la sangre de sus nudillos, aferrándose a su cabeza como si quisiera arrancarse el dolor. El rey Sellón, testigo de este colapso, lo mira con una mezcla de pena y determinación, acercándose para hacer lo que ningún otro líder se atrevería. «Lo lamento», dice el rey con voz grave, «por no haber podido proteger a tu hermana, a tus padres, a tu aldea, por no haber podido protegerlos a todos. Es un peso que como gobernante se atribuye por completo. Era algo que debía haber hecho, pero no pude». Mirando al joven sumido en su dolor, el rey lo insta: «Échame la culpa a mí y a esta nación por no haber hecho nada. Deja de cargar con la culpa de no haber podido proteger a tu familia y soltá a tu hermana de una vez». En medio de su desesperación, el joven ve una figura familiar, frágil y sonriente, que se acerca a él. Es Donji, su hermana, que lo llama por su nombre cariñoso, Oraboni, y le pregunta: «Te duele mucho, ¿verdad?». Con lágrimas en los ojos, el joven solo puede asentir, comprendiendo por fin. Él la llama, su querida Donji, su hermana, y mientras la abraza, se da cuenta de algo desgarrador. Desde aquel día no creciste ni un poquito. Donji lo mira con ternura, le agradece con una sonrisa suave y luego, como una niebla, empieza a desvanecerse entre sus dedos. Es el momento de dejarla ir. El joven vuelve a la realidad. Su mano se crispa mientras ahoga un último sollozo, aún de rodillas en la nieve. El rey Sellón lo observa fijamente, con una expresión que combina seriedad y compasión. Finalmente, el rey le pone una mano sobre el hombro al joven y le hace una propuesta que le podría cambiar la vida. Ese resentimiento y odio que tenés, si pudieras olvidarlo todo y vivir una vida normal, yo haré que eso pase. Pero el monarca también le advierte con un tono que no deja lugar a dudas: «Pero, si vas a vivir el resto de tu vida con esa rabia en el corazón, cazando vacas y cerdos como un carnicero, entonces te voy a abrir un camino mejor», le dice el rey Sellón, inclinándose un poco para mirarlo a los ojos. Le habla de la Punta de Lanza del Norte, una organización de élite creada específicamente para enfrentar a los Jurchen, y cómo a sus miembros los llaman informantes. Le pregunta si estaría dispuesto a usar esa furia para proteger a Joseon y su gente,
admitiendo que, sí, es un pedido descarado de su parte. El rey le pregunta a Gwillon si puede encontrar a ese hombre. La pregunta hace eco en la mente del joven, que de repente recuerda las figuras oscuras de los bárbaros, los mismos que incendiaron su aldea, mataron a su familia y sobre todo a Don Guy. Una chispa de reconocimiento y dolor se enciende en sus ojos. Ese hombre, confirma, ahora sabiendo a quién se refiere. El rey lo observa con una mirada penetrante antes de extenderle una placa de jade. Acepta esto, le dice, instruyéndolo a que la lleve consigo cuando el invierno termine y se recluten las fuerzas reales. Si haces eso, vas a poder llegarme directamente, y desde ese momento te vas a convertir en un informante. Gwillon mira la placa, la determinación grabada en su rostro. La escena cambia abruptamente a un recuerdo vívido y cálido. Un día soleado en una aldea tranquila, donde el olor a bakesuk, una sopa de pollo humeante, llena el aire. Un joven Gwillon, con el pelo corto y una sonrisa radiante, se inclina sobre una olla. ¡Wow!, exclama con la boca aguada, tomando un muslo de pollo. Con la misma alegría inocente, se lo ofrece a su pequeña hermana. «Acá, Don Guy, come vos». Una imagen de felicidad que contrasta fuertemente con su presente, un recordatorio de la paz que le fue arrebatada. Reacciona con una simple exclamación al ver algo. Es una pequeña porción de comida que le ofrecen, y él, asintiendo, la acepta con un gesto de determinación. En ese momento se acerca el general Lee Gun-mong, un hombre de porte distinguido y sonrisa enigmática, que se sienta frente a él. «¿Cómo has estado, Gwillon?», le pregunta, ofreciéndole una hospitalidad inesperada. Gwillon, un poco desconcertado al ver a un general del rey Sejong en un lugar así, le pregunta qué lo trae, pero Lee Gun-mong, antes de responder, pide un trago de takju, solo para ser informado que no se sirve alcohol con la comida. Burla amablemente como si Gwillon viviera sin conocer las alegrías simples de la vida. Entonces, con un cambio de tono, Lee Gun-mong lo mira a los ojos y le lanza una pregunta directa. «¿Todavía ves a tu hermana?». Gwillon baja la mirada, y su respuesta es clara, llena de una aceptación dolorosa pero liberadora. «No, ya no la veo». Lee Gun-mong sonríe con comprensión. «Entiendo», dice, mientras le sirve una copa. «Despediste a tu hermana, y eso es el primer paso para que te conviertas en un adulto». Gwillon, aún con la emoción a flor de piel, intenta rechazar el gesto, sintiéndose todavía un poco abrumado. Preguntar con seriedad, porque Lee Gun-mong no es solo un general, sino uno de los mejores espadachines de Joseon, una figura legendaria. «¿Por qué me prestas tanta atención a mí?», le dice. Confiesa que le interesan las personas como él. De hecho, fue él quien se encargó de buscarlo por orden del rey. «Es interesante», continúa, «desde tu habilidad para matar a esa edad hasta los incontables récords que te ganaste con tu nombre, Sombra del Fantasma». Y con un tono casi lúdico, explica que Gui viene de Guisin, que significa fantasma, y Yong de sombra. Pero luego, como si jugara, Lee Gun-mong corrige su propia interpretación. Gwillon lo mira confundido, hasta que el general revela la verdad. Gui, en Hanja, significa precioso, y Yong significa bienvenido. Sonríe por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «Ese es mi nombre», confirma, sintiendo una conexión profunda con su identidad. Disculpa por su divagación, aclarando que a veces no piensa demasiado antes de hablar. Aconseja a Gwillon: «No olvides todo ese pasado, pero lo que tenés que hacer en el futuro es un viaje para limpiar lo que quedó atrás y avanzar por un camino nuevo». Es una despedida del viejo Gwillon y la bienvenida a uno nuevo, a pesar de sus cicatrices. Con esa sensación de un nuevo comienzo y la promesa de un camino diferente, Lee Gun-mong le propuso a Gwillon un brindis. «Brindemos por tu nueva vida», dijo, «por esta preciosa bienvenida». Gwillon, con una leve y rara sonrisa de aceptación, tomó el cuenco para beber. Pero la celebración duró poco. Apenas Gwillon bebió un solo tazón, su cuerpo colapsó, cayendo inconsciente sobre la plataforma. Lee Gun-mong lo observó, un poco desilusionado, mientras murmuraba: «Parece que la sombra del fantasma todavía no es un adulto». Luego, revisando el cuerpo inmóvil de Gwillon, añadió: «Vine pensando que tomaría más tiempo, pero no tiene gracia si es tan fácil». Se acercó a Gwillon y con una sonrisa enigmática sacó la placa de jade que el rey le había entregado. Lee Gun-mong recordó sus propias palabras. «Te dije que me gustan los sujetos interesantes, ¿no? No es divertido si es demasiado sencillo. Intenta divertirte un poco». Era evidente que esto no era un simple desmayo,
sino parte de un plan más grande, una prueba orquestada. La escena se abrió para mostrar que Gui-yong no era el único afectado. Varios hombres estaban tirados, inconscientes, por el lugar, mientras un guardia le gritaba a otro que los dejara dormir. La noche ya había caído cuando Gui-yong, con un gruñido confuso, empezó a recuperar la conciencia. ¿Qué? ¿Cuándo anocheció? ¿Cuándo me quedé dormido?, se preguntó, sintiéndose completamente desorientado. Miró a su alrededor, notando la ausencia de Lee Gunmong. ¿El general Lee Gunmong se fue sin más? Pero a pesar de la confusión, la determinación de Gui-yong no se quebraba. Apretando el puño, tenía algo muy claro. No lo voy a olvidar. Esto es solo el principio, se dijo. Y es que, oficialmente, había comenzado el reclutamiento para las fuerzas reales que el rey Sejong había anunciado. Sin embargo, todos sabían que no se trataba de cualquier fuerza, sino de la Punta de Lanza del Norte, una unidad de élite ultra secreta diseñada exclusivamente para combatir a los bárbaros Jurchen. Para Gui-yong, esto era más que una oportunidad, era la vía para cumplir su promesa a Dongui. Espérame, Dongui, tu hermano se va a convertir en informante y se va a asegurar de vengar. Pero la situación se complicó. Al despertar de su letargo, ya sin el efecto de la droga, Gui-yong se vio totalmente desorientado. Miró a su alrededor, buscando algo. Se fue, murmuró con pánico al darse cuenta de que la valiosa placa de jade que el mismísimo rey le había dado había desaparecido. Con la urgencia de la venganza y el miedo a perder su única chance, Gui-yong, todo golpeado y con la boca seca, llegó a la zona de reclutamiento. Estaba en medio de las montañas, un lugar inusual para algo tan importante, lo que generaba mucha duda entre los aspirantes. ¿Están seguros de que es acá?, se preguntaban, viendo a tanta gente de todas las regiones amontonadas. Un verdadero mar de aspirantes, lo que hacía que las chances de entrar fueran casi nulas. Cuando le llegó el turno, Gui-yong se acercó a la mesa de registro medio avergonzado. «Soy de Muchang y me llamo Gui-yong», dijo, tratando de sonar seguro. Pero luego tuvo que confesar. «La verdad es que vine con la placa de jade que me dio el rey, pero la perdí en el camino». Los oficiales, sorprendidos de que un joven como él tuviera una placa de transferencia real que lo eximía del examen, le preguntaron con incredulidad, «¿Quién te dio esa placa?». Gui-yong, con una sonrisa pícara y orgullosa, respondió, «Me la dio el rey». Pero la respuesta de Gui-yong no hizo más que confundir a los oficiales. Mientras ellos seguían sin entender, el que parecía ser el encargado, un hombre con una armadura imponente, se presentó como Kim Jang, el proctor a cargo del reclutamiento de las fuerzas reales del norte. Él dejó claro que esta selección era mucho más estricta que cualquier otra, con estándares completamente nuevos y exigentes. Kim Jang explicó que los beneficios para los elegidos serían excepcionales, pero advirtió que la misión sería igual de peligrosa. Mirando a los reclutas, enfatizó que esto no era algo que se pudiera lograr con suerte o trucos baratos. Y volviendo su mirada hacia Gui-yong, lo sentenció. Alguien que inventa que perdió la placa de jade del rey no va a poder soportar esta misión. Sin perder más tiempo, Kim Jang anunció que comenzarían la primera prueba de inmediato, y que era bastante simple. Señalando una montaña en la distancia, indicó que quienes trajeran la flecha de plumas rojas que se encontraba en la cima pasarían. Sin embargo, había un detalle crucial. Solo existían 10 flechas para los 30 reclutas presentes. La implicación era brutalmente clara, y al instante, todos los aspirantes se lanzaron a correr en una estampida salvaje. En medio del caos, Gui-yong se quedó inmóvil, confundido. Kim Jang lo notó y lo interpeló. «¿Qué estás haciendo, chico de la placa de jade?». Gui-yong balbuceó sorprendido. El proctor le gritó que corriera de inmediato. Gui-yong, entendiendo la orden, echó a correr, pero la frustración lo invadía. Maldijo haber perdido la placa de jade y calculó que con solo 10 flechas necesitaba llegar entre los primeros 10. Se preguntó si podría alcanzar a los demás después de haber perdido tanto tiempo. Mientras Gui-yong corría, notó algo extraño. Varios reclutas yacían en el suelo, heridos o inconscientes.
De repente, un aspirante lo embistió con un palo. Guiyong, sorprendido, preguntó, ¿pero qué? Sin embargo, su instinto fue más rápido que su mente y con un movimiento ágil esquivó el golpe. El atacante se sorprendió, mientras Guiyong, todavía un poco desorientado, admitió, «Me asustaste». La prueba no era solo una carrera, sino una batalla por la supervivencia, y esa batalla no tardó en escalar. Mientras Guiyong apenas se recuperaba del impacto inicial, un grupo de reclutas, liderado por un tipo grande y con cicatrices, ya estaba armando su estrategia. Se miraban entre ellos, seguros de su superioridad, y el líder afirmó que, aunque el proctor había mencionado 10 flechas, nunca se dijo que 10 personas tuvieran que pasar la prueba. Su plan era sencillo y brutal. Primero, noquear a cualquiera que se les cruzara en el camino y luego robar las flechas de los que fueran bajando de la montaña. Para ellos, era la única forma de asegurar la victoria. Guiyong, aún procesando lo que escuchaba, los miró confundido, como si no entendiera la lógica de sus palabras. Pero el líder le aclaró con una sonrisa macabra: «Los únicos que van a pasar somos nosotros 4». Y sin más preámbulos, lanzó un golpe brutal directo a Guiyong. El impacto fue seco, seguido de otra ráfaga de puñetazos que lo arrojaron al suelo. Cualquiera pensaría que el dolor lo destrozaría, pero Guiyong, entre el polvo y la confusión, «¡Esto es increíble!», exclamó, señalando a sus compañeros. «¡Dejen de mirar y péguenle ahora mismo!». Y así, la manada de reclutas se abalanzó sobre Guiyong, todos gritando, ansiosos por ser el primero en derribarlo. Pero mientras esta brutalidad se desataba en lo profundo del bosque, lejos de la vista de los aspirantes, dos figuras importantes observaban la escena desde una posición elevada. Uno de ellos, Yi Sun Mong, un hombre con un gorro tradicional y cuentas rojas colgando de su sombrero, se dirigió a otro, el general Choi, preguntándole si él también había venido. Yi Sun Mong le indicó que se apartara, comentando que la multitud se había vuelto enorme. No era para menos, las condiciones que su majestad había ofrecido eran realmente sin precedentes. No solo se podía terminar el servicio militar en un abrir y cerrar de ojos, sino que también se obtenía el Myeonchen, un privilegio que permitía a un ciudadano de baja clase escapar de su identidad. Esto, según Yi Sun Mong, solo mostraba lo serio que el rey se tomaba su misión de establecer informantes. La mirada de Yi Sun Mong era profunda, reflejando el peso de una estrategia mayor. Mientras la estrategia del rey tomaba forma, Lee Gun Mong ya estaba buscando a Guiyong entre los reclutas, preguntándose dónde se había metido. En ese momento lo alcanzó el Proctor Kim, quien, al enterarse de a quién buscaba, se sorprendió y le preguntó si se refería al mismo chico a quien su majestad le había entregado una placa de jade el invierno pasado. Para él, los que tenían esas placas debían estar en otro lugar, en una división de élite. Lee Gun Mong asintió, explicando que, por algunas circunstancias, Guiyong debía participar en esta prueba como cualquier otro. Pero el Proctor Kim Jang no estaba convencido. Le parecía ridículo que un niño recibiera una placa de jade tan importante. Le recordó que los informantes eran la unidad de inteligencia más élite en el norte y que las placas de jade eran un privilegio que el rey otorgaba directamente a las fuerzas de avanzada. Para el Proctor, Guiyong era solo un muchacho y se cuestionaba si realmente tenía derecho a portar un distintivo tan prestigioso. Con una sonrisa sutil, Lee Gun Mong le explicó que, si bien la edad de Guiyong era sorprendente, su talento y habilidad física eran excepcionales. Pero más allá de eso, lo que realmente valoraba era su experiencia. Desde los 12 años, Guiyong había estado buscando y masacrando bárbaros, y solo el hecho de haber sobrevivido hasta ahora ya hablaba por sí mismo. «Sabes bien lo más importante para un espadachín, ¿verdad?», le preguntó Lee Gun Mong. Sin darle tiempo a responder, continuó. «Es la experiencia real en batalla. Si a eso le sumas su talento natural, ¿no te parece que es un talento enviado del cielo?». Y justo cuando terminaba de hablar, la escena nos transporta a una imagen del pasado. Guiyong, con una agilidad impresionante, se abría paso entre los enemigos. Un golpe rápido, directo a los ojos de un oponente que gritó de dolor mientras otro se le abalanzaba. Pero Guiyong ya lo había anticipado, girando y propinándole una patada certera en el rostro. El hombre cayó, aturdido y con la lengua afuera. Un tercer atacante con un garrote lo alcanzó, pero Guiyong esquivó el golpe y lo remató con un cabezazo devastador. El agresor apenas balbuceó sobre la inutilidad de su rama podrida antes de que Guiyong lo dejara inconsciente con un golpe final, desestimando su estúpida bravuconada.
En el suelo, el líder del grupo, aturdido por el cabezazo, apenas balbuceó sobre el dolor, cuando un segundo recluta se abalanzó sobre Guiyang. Pero el protagonista no le dio oportunidad. Con un golpe certero, el nuevo atacante cayó inerte, dejando al líder malherido de pie, observando la escena con una mezcla de respeto y terror. De pie sobre el recluta derrotado, Guiyang reflexionó que incluso una rama podrida podía ser un arma efectiva, y para probar su punto, tomó una de esas ramas y se acercó amenazante al líder, que levantó las manos en señal de rendición. El líder, con la cara contorsionada por el miedo, se retractó de inmediato de sus palabras. «Espera, está bien, lo entiendo, me retracto de lo que dije. Los candidatos exitosos somos nosotros dos, ¿qué decís?» Guiyang lo miró con curiosidad mientras el líder seguía hablando, aclarando que tenía 18 y no era una Husi, y que juntos serían imparables. Guiyang, de brazos cruzados, simplemente murmuró un considerando la propuesta. El protagonista Guiyang, reconociendo la fuerza del otro pero cuestionando su estrategia, le preguntó su nombre. Para su sorpresa, el líder respondió: «Es Guiyang». El líder, que ahora conocía el nombre del protagonista, lo miró con una sonrisa, como si siempre hubiera soñado con ese encuentro. Extendió una mano y le dijo: «Guiyang, sé mi socio». El tiempo pasó y ahora ambos Guiyang, que empezaron a llamarse Dumok entre sí como señal de respeto o camaradería, estaban en la siguiente fase de la prueba: escalar una montaña. El líder notó la extraña ausencia de otros reclutas. «Es raro», comentó, «ya debería haber vuelto gente de la cima». Guiyang, el protagonista, estuvo de acuerdo, sugiriendo que algo inusual debía haber ocurrido. El líder, con entusiasmo, empezó a trepar un árbol para tener mejor visión, diciéndole a Guiyang que su plan original de robar flechas se había arruinado al conocerlo, y lo urgió a seguirlo. «Apúrate y ven, Dumok». Guiyang, sorprendido, preguntó si él también. El líder Guiyang le recordó su recién formada alianza: «Vos dijiste que seríamos socios». Mientras corría por el sendero, el Guiyang líder no podía sacarse de la cabeza al otro Guiyang. Aunque era un novato que todavía no entendía del todo, se preguntaba cómo había conseguido esa fuerza a una edad tan temprana. Pensaba en lo ingenuo que se veía, pero sabía que con la estrategia correcta podría usarlo como una pieza clave para superar la prueba. La cima de la montaña era su destino, un lugar coronado por un gran árbol en cuyo tronco se veían decenas de flechas clavadas indicando el objetivo de la prueba. Cuando finalmente llegaron, el Guiyang líder, agotado, reclamó al protagonista por no haber descansado. Pero antes de que pudieran discutir, una voz los interrumpió. Un proctor, ya sentado bajo el árbol, con varios reclutas inconscientes a su alrededor, les preguntó si eran los últimos y qué clase de trucos baratos habían usado para llegar tan tarde. El Guiyang protagonista notó de inmediato la placa de jade que colgaba del cinturón del proctor. Recordaba la suya propia, la que el rey le había dado y que ahora le faltaba, dándose cuenta del valor y el significado que conllevaba. El proctor, al ver su mirada, lo identificó. Había escuchado rumores sobre un egoísta que se jactaba de tener una placa de jade y asumió que era él. Luego, con un tono condescendiente, le explicó que esa placa era la prueba de ser reconocido como la espada del rey, no algo de lo que un tonto vulgar pudiera siquiera hablar. Ante esas palabras, ambos Guiyang se quedaron en silencio, sintiendo el peso de la humillación. El proctor, con un tono de voz que rezumaba sarcasmo, se dirigió al Guiyang de pelo gris, insinuando que por su figura pomposa debía ser de una casa noble. Cuestionó por qué alguien de su estatus actuaba como un recluta cualquiera en ese lugar, aunque les recordó que para esta prueba en particular, el estatus no importaba. Ante esas palabras, el Guiyang líder se encendió de ira, el rostro contraído, mientras le preguntaba al proctor por qué se obsesionaba con sus orígenes humildes y rudos si lo único que realmente contaba era la fuerza. En respuesta a la tensión que se palpaba, el proctor lanzó 2 bastones al suelo y los desafió, que los tomaran y lo atacaran los dos al mismo tiempo. Les aclaró que si lograban ser reconocidos por él, se ganarían una flecha, el premio para seguir adelante en la prueba. El Guiyang protagonista ya se disponía a dar un paso, pero el Guiyang líder lo detuvo, viendo en la provocación del proctor una oportunidad única. Para él, esta era la chance de castigar a ese bastardo noble sin preocuparse por las consecuencias. Con esa idea en mente, se lanzó furiosamente contra el proctor.
Con un grito de guerra, el Guiyang líder descargó golpes brutales con su bastón, atacando sin piedad. El Proctor, con una expresión seria, bloqueaba cada impacto, pero la fuerza de los ataques era tal que se notaba la tensión en cada parry. El Guiyang líder seguía su ofensiva, burlándose de su oponente. ¿Crees que la esgrima de un bastardo tosco no es picosa? Y gritando que lo haría arrodillarse mientras lo bombardeaba con más golpes sin darle respiro. A pesar de la paliza, el Proctor solo pensó que sus bajas expectativas sobre ese recluta se estaban confirmando. De repente, con una velocidad sorprendente, pasó al contraataque. Sus puños impactaron repetidamente en el rostro del Guiyang líder, que apenas pudo reaccionar, tambaleándose y gimiendo de dolor. El Proctor, ahora dominando la situación y con el bastón levantado para el golpe final, sentenció con desdén: «Si venís de orígenes humildes, al menos tené un carácter decente». El Proctor siguió con su sermón, diciendo que si la gente era de bajo nivel, al menos debía ser humilde, y que si sus habilidades eran burdas, entonces que tuvieran cuidado. Pero antes de que pudiera terminar, Lee Gun-mong, viendo el maltrato, intervino, agarrándole el brazo y sugiriéndole que se detuviera, preguntando si no estaba siendo demasiado duro. En el suelo, el Guiyang líder seguía abatido, mientras Gun-mong lo asistía levemente. Gun-mong le preguntó a Kim Jang si así era como se hacía una selección para las fuerzas reales, cuestionando si de verdad tenía intención de matar a ese recluta. El Proctor, con una expresión de furia, respondió que entre la misma gente de Joseon la rudeza no era excusa y se lanzó contra Gun-mong. Este apenas pudo esquivar el primer golpe, pero recibió una patada poderosa que lo dejó en el suelo. Kim Jang se acercó, repitiendo que si las habilidades eran burdas había que ser cuidadoso. De repente, al levantar la mano para rematar, sintió un vacío y se detuvo, confundido. En ese instante, Guiyang, el protagonista, apareció de la nada, con una sonrisa desafiante y el bastón de Kim Jang en la mano. ¿Buscabas esto?, preguntó, mientras Kim Jang no entendía en qué momento se lo había quitado. El Proctor, mirando al Guiyang líder que seguía en el suelo, tuvo una epifanía al reconocer que aunque su carácter era un poco malo, sus habilidades no eran para nada burdas. Había subestimado a su oponente, y ahora el protagonista le demostraba que también lo había subestimado a él. Sin darle tiempo a reaccionar, Guiyang se abalanzó con el bastón, golpeando a Kim Jang con una velocidad impresionante. El Proctor, sorprendido, intentó defenderse, pero Guiyang era demasiado rápido. Con una serie de movimientos impredecibles logró desarmar a Kim Jang, quien terminó en el suelo, completamente superado, mientras Guiyang, victorioso, lo miraba con su propia arma en mano. Guiyang miraba a Kim Jang con su propia arma en mano, pero esa victoria, la verdad, fue bastante fugaz. Kim Jang se reincorporó con una agilidad impresionante y le explicó a Guiyang que lo había desarmado porque, claro, manejaba el bastón como un juguete. Mientras tanto, el otro recluta, completamente asombrado por la derrota de su Proctor, le preguntó a Guiyang si era correcto hablarle así a un Yangban, un noble. Pero Kim Jang no estaba para charlas. Sin dar un segundo, atacó a Guiyang con un golpe fulminante que parecía imposible de esquivar. Sin embargo, Guiyang, con una velocidad y una mirada que daban miedo, lo esquivó con una precisión milimétrica, dejando al propio Kim Jang impresionado por su talento innato. La lucha se intensificó. Guiyang bloqueó el siguiente ataque con su bastón, y aunque sus movimientos eran fluidos y se adaptaban a la perfección a su cuerpo, Kim Jang no pudo evitar notar la falta de técnica. Era obvio que había una torpeza, un seguimiento descuidado que carecía de una base sólida. Aprovechando esa debilidad, Kim Jang arremetió con golpes y patadas contundentes, dejando claro el abismo entre la fuerza bruta y el entrenamiento refinado. A pesar de la paliza, Guiyang no se achicó y hasta lo reconoció. «Está bien, lo admito, tenés buenas habilidades». Kim Jang, mirándolo desde arriba, le explicó que si bien tenía un talento natural sobresaliente, unos ojos agudos y habilidades físicas increíbles, su falta de refinamiento, debido a su origen humilde, lo volvía predecible. Y mientras Kim Jang seguía demostrando su superioridad con golpes rápidos y precisos, Guiyang no se quedó quieto. Con una audacia que desafiaba toda lógica, respondió al ataque final de Kim Jang no con más fuerza, sino con una defensa tan astuta que lo dejó sin palabras. En un instante, lo que parecía el golpe decisivo de Kim Jang se convirtió en su propia derrota, cuando Guiyang volvió a desarmarlo.
La cara de asombro de Kim Jang lo decía todo. Kim Jang, con la furia descontrolada, lo califica de cobarde, pero Wi Yong, con una calma que lo desquicia, le dice que deja de hablar tanto. Le advierte que en la pelea tenés que concentrarte, o si no, vas a morir en un abrir y cerrar de ojos. Kim Jang lo acusa de usar trucos baratos, pero su enojo es aún mayor cuando admite que lo había subestimado. Ahora, por deshonrar la placa de jade del rey y manchar el sagrado proceso de selección con sus habilidades tramposas, Kim Jang desenvaina una espada de verdad. Un brazo tuyo debería ser el pago, dice con fría determinación, dejando al otro recluta alucinado. ¿En serio sacó una espada de verdad? ¡Está loco! El recluta, asustado, le grita a Wi Yong que se dé por vencido, que es una locura. Pero Wi Yong, impasible, le responde que no, que el comportamiento de Kim Jang es el correcto. Después de todo, esto no es un juego de niños. Si uno de los lados sacó una espada de verdad, el otro también debería estar listo para perder un brazo. Kim Jang, con una expresión de desafío, se pregunta si Wi Yong podrá mantener esa actitud hasta el final. Averigüémoslo, sentencia. Con un brillo mortal, Kim Jang se lanza. La velocidad de su ataque es impresionante. Wi Yong apenas tiene tiempo de reaccionar. La espada impacta con un sonido cortante y en un instante el bastón de Wi Yong se parte en dos, sus pedazos cayendo al suelo. Kim Jang se prepara para el golpe final. Justo en ese momento, Lee Gun-mong, con una velocidad sorprendente, intercepta la espada con su mano desnuda. Al mismo tiempo, el otro recluta también se interpone deteniendo el brazo del Proctor. Lee Gun-mong mira a Kim Jang con un ceño fruncido. Comentando que le parecía raro que nadie regresara, le dice: «Como esperaba, los tenías a todos acá detenidos, Yu Yong». Luego lo reprende por haber dejado a todos los reclutas en el suelo, inconscientes, cuando solo le había pedido una revisión rápida de sus habilidades. ¿Y hasta sacaste una espada de verdad? Kim Jang responde que le habían encomendado la tarea de distinguir a los mejores candidatos y él solo hizo lo que debía. Pero Lee Gun-mong no está de acuerdo. «No te dije que los dejaras a todos fuera de la competencia de esta manera», le dice con un tono de clara autoridad. Pero Lee Gun-mong no iba a dejarlo pasar así nomás, recordándole que Wi Yong seguía en la competencia por su placa de jade. Las reglas eran las reglas. Kim Jang, visiblemente molesto, tuvo que ceder. Con un tono despectivo, llamó a Ki Yong ese niño mientras pedía una flecha para el recluta. Lee Gong-gong insistió en que Kim Jang debía reconocer la verdad, ya que él mismo había enfrentado al chico. En un arrebato de frustración, Kim Jang desenvainó su espada y, con un movimiento fulminante, cortó varias flechas clavadas en un tronco. Reafirmando su autoridad, le dijo a Lee Gun-mong que a él le habían encargado la supervisión de la prueba y, desafiante, declaró que en el grupo 3 nadie había pasado. Lee Gun-mong solo pudo pensar que ese tipo era realmente terco. Pero justo en ese momento, Wi Yong, el líder de los reclutas, se acercó a Kim Jang con una flecha de plumas rojas en la mano. ¿Cómo la consiguió? Se ve que mientras Kim Jang y Wi Yong peleaban, el astuto recluta aprovechó el caos para sacarlas del árbol. Con una sonrisa de suficiencia, Dumok le preguntó a Kim Jang si según las reglas ahora había pasado. Kim Jang, con visible resentimiento, tuvo que admitir que sí, era un candidato exitoso. Acto seguido, Dumok le entregó una de las flechas a Wi Yong, recordándole su promesa, que juntos lo lograrían. La sorpresa en el rostro de Wi Yong fue evidente al escuchar su propio nombre y ver la flecha. Con eso, se anunció que 2 reclutas del grupo 3 habían pasado la primera ronda, Wi Yong y Dumok. Lee Gun-mong volvió a encarar a Kim Jang, pidiéndole que moderara su actitud, ya que el objetivo de la prueba era evaluar la resistencia, no eliminar a todos. Kim Jang insistió en que solo buscaba soldados de élite y que los demás eran tontos que nunca llegarían lejos. Pero Lee Gun-mong le dio el golpe final. «Tonto, decís, vos casi perdés un brazo contra ese tonto». La punzante verdad dejó a Kim Jang pensando, incapaz de entender del todo la implicación, mientras su frustración era más que evidente. Lee Gun-mong siguió insistiendo. «Mirá», le dice a Kim Jang,
que lo que él había protegido cuando estaba mediando en la pelea no fue para ayudarlo a él. No, ¿para qué lado pensás que estaba haciendo eso vos? La punzante pregunta lo dejó completamente en jaque. Al día siguiente, el ambiente en el campamento de reclutamiento había cambiado. Montones de aspirantes se reunían en un patio lleno de banderas, listos para lo que fuera. Entre la multitud, Dumoc, el líder de los reclutas, no podía evitar su frustración. Maldiciendo, comentó que la prueba del día anterior no había sido el final y que, encima, su grupo había tenido la mala suerte de que les tocara un proctor flojo, porque varios habían logrado pasar. Otros reclutas se sumaron al reclamo, confirmando que había muchos que habían pasado en todos los grupos. De repente, una voz autoritaria los interrumpió, exigiéndoles silencio. Un hombre vestido de púrpura, con una presencia imponente, se acercaba. Entre los reclutas empezó el murmullo, identificándolo. Es el general Yi Sun-mong. La sorpresa era generalizada. El mismísimo Yi Sun-mong, el que lucha al lado del general Choi Gun-dok y los mejores de Joseon. Nadie entendía qué hacía un hombre con su reputación en una selección de fuerzas reales como esa. Pero el general no perdió el tiempo en explicaciones. Con una flecha apuntó a una pequeña ciruela verde que estaba sobre un tocón de madera. En un instante, la flecha salió disparada, atravesando la fruta con una precisión increíble. Los reclutas quedaron boquiabiertos. «¡Le dio a la ciruela!», exclamaban, maravillados por la puntería. Era un hecho, realmente era el mejor arquero de Joseon, un verdadero arquero divino. El general, con una sonrisa de lado y la mirada satisfecha, confirmó: «Sí, ¿lo vieron todos? Ese es mi nivel». Luego les mostró un pequeño melón. «Esta segunda ronda es aún más simple que la primera», les dijo. «Solo tenés que sostener esto y quedarte quieto». Y para demostrarlo, un recluta modelo se paró frente a todos sosteniendo el melón sobre su cabeza. El general aclaró: «Pasás si te quedás quieto mientras golpeo ese melón con mi flecha de plumas rojas». Con una expresión despreocupada, añadió: «Es un juego de niños si es un melón que ni siquiera tiene el tamaño de una ciruela». Una propuesta arriesgada, sin duda, que dejó a varios con un escalofrío. Sin más preámbulos, preguntó: «Bueno, ¿quién quiere ser el primero en pasar?». Y con una determinación visible, un recluta dio un paso al frente. «Sí, yo iré primero». Apenas un recluta da un paso al frente y se ofrece como voluntario, el general Yi Sun-mong lo felicita por su coraje, diciendo que le gusta ver esa determinación y esa confianza. Por su parte, el recluta piensa que ir primero es estratégico, porque el general Yi Sun-mong estará en su punto máximo de concentración, lo que casi eliminaría la posibilidad de un error. Con el objetivo en mano, se declara listo para el desafío. Pero la situación toma un giro cuando el general se toma un trago de una calabaza, haciendo que Wi-yong se pregunte si lo que acaba de beber es alcohol. Mientras tanto, la cara del recluta ya refleja un pánico creciente. Es entonces cuando el general Yi Sun-mong le aclara las reglas. «Mirá, es simple. Aunque es poco probable que la flecha te dé, pasás la prueba si te quedás parado en tu lugar». De pronto, el recluta entiende que la prueba consiste en quedarse quieto mientras le disparan. Sin dudar, el general tensa su arco y suelta la flecha, que vuela directo hacia el recluta. Este, en un grito de puro terror, no puede con la presión y se lanza al suelo justo antes de que la flecha lo impacte. El general, con un gesto de disgusto, se queja: «¡Oh, qué lástima! Arruinás la diversión». El recluta, jadeando en el suelo, se da cuenta de la brutalidad de la prueba y de su propio fracaso. Aunque el recluta suplica por otra oportunidad, Kim Jang, con su usual seriedad, anuncia: «El primer candidato para la segunda prueba, Mandek, falla». Lo que sigue es un desfile de terror. Otro recluta intenta aguantar pero no puede y se agacha para esquivar. Y uno más directamente sale corriendo, gritando que se rinde y que no le disparen. En total, la escena se repite 16 veces hasta que Kim Jang sentencia: «El candidato 16, Buxui, falla». Queda claro que esta prueba es mucho más brutal de lo que cualquiera imaginó. La brutal prueba de arquería continuaba y la frustración se sentía en el aire. Los guardias ya dudaban de que alguien fuera capaz de pasar y Kim Jang no perdía la oportunidad de señalar que esto era típico del general Yi Sun-mong. Mientras tanto, el general, con su calabaza de alcohol en mano, miraba a los reclutas con desdén.
Patéticos, tontos, ¿qué más puedo esperar de gente tan miedosa?, pensaba. Y luego, en voz alta, cuestionaba: ¿por qué demonios no pueden hacer algo tan fácil y ya? La presión crecía entre los aspirantes y el general Yi Sun-mong con un grito lanzó el desafío. «Siguiente candidato, ¿quién será el primero en pasar?». Fue entonces cuando Gui Yong, el Dumok, dio un paso al frente con una confianza inquebrantable. «Yo lo haré», dijo, mientras uno de sus compañeros, nervioso, le preguntaba si estaría bien. El Dumok solo respondió con una sonrisa astuta: «No te preocupes, hay una forma». Al ver su seguridad, el general Yi Sun-mong se intrigó. «Me gusta tu confianza. A tu posición», le ordenó. El Dumok se puso de espaldas al general, dejando a todos confundidos. En su mente repasaba su plan. «Hay una forma de ganar en cada prueba, y esta vez también la encontré. El miedo, por naturaleza, viene de lo que vemos. Y como quien dispara la flecha es el mismísimo Yi Sun-mong, sé que no fallará. Así que si no veo al general ni la flecha, no voy a sentir miedo». Con una actitud resuelta, levantó su brazo musculoso para cubrirse los ojos y con una voz fuerte exclamó: «Está bien, por favor dispare, señor». Su compañero, que observaba desde lejos, no pudo evitar admirar su ingenio. «Oh, como era de esperar, Dumok, sos brillante. Hasta esos músculos se ven geniales», dijo, aunque pronto se daría cuenta del giro inesperado. Lo que el Dumok no había tenido en cuenta era un pequeño detalle. Al bloquear su vista, tampoco podía ver el melón que tenía que atrapar. De repente, la confianza se transformó en pánico. «Estoy en problemas», pensó, con el melón en la mano, dándose cuenta de la variable que había olvidado. «Porque no puedo verlo, es aún más aterrador». La flecha se acercaba y el Dumok, con una expresión de terror, intentaba desesperadamente cambiar de posición. La flecha impactó el melón, rompiéndolo en pedazos, mientras él gritaba. Yi Sun-mong y los otros guardias observaban la escena sorprendidos. ¿Girarse en el último momento? ¿Es eso posible? ¡Qué tonto!, comentó el general. Pero a pesar del caos y el tremendo susto, el Dumok, con el melón destruido en sus manos, había logrado pasar la prueba. Kim Jang se acercó y lo felicitó. «Felicidades por pasar, lo hiciste bien». A lo que el Dumok, ya de rodillas en el suelo y visiblemente afectado, solo pudo pensar: «Me mojé los pantalones un poquito». Gui Yong está frente al desafío. La flecha se acerca a toda velocidad y por un instante piensa en esquivarla. Pero justo en ese momento, la voz de su nuevo aliado, el Gui Yong líder de los reclutas, lo saca del trance. «Si la esquivas, vas a fallar. Tenés que aguantar». Mientras el general Yi Sun-mong observa con una sonrisa intrigada, Gui Yong no se mueve. En lugar de esquivar, hace algo totalmente inesperado. Eleva la fruta que le dieron como blanco y la usa para interceptar la flecha, que pasa rozando su cara. Los demás reclutas, que esperaban un error, gritan al unísono: «¡La esquivó! ¡Fracasó!». Pero en un giro sorprendente, Gui Yong no solo no la esquivó, sino que atrapó la flecha con la fruta. Con una expresión que mezcla asombro y picardía, se pregunta si esa jugada tan fuera de lo común cuenta como una aprobación. Kim Jang, el proctor, suelta un bufido de frustración, pero el general Yi Sun-mong, con una carcajada de asombro, lo declara brillante. «¡Claro que sí! ¡Es una aprobación garantizada!», exclama el general, impresionado por la astucia de Gui Yong. Incluso le extiende una calabaza, diciendo que lo dejó sin palabras, que es realmente algo. Con la prueba de Gui Yong finalizada y el general Yi Sun-mong ya un poco cansado, la evaluación de arquería se acelera para pasar a lo siguiente. El general Yi Sun-mong, ya bastante pasado de copas, se negó a escuchar la sugerencia de Kim Jang de pausar la prueba y continuarla al día siguiente. Con un aire de soberbia, le retrucó: «¿Pero qué decís? ¿Crees que con solo un poco de alcohol ya estoy así? ¿Qué pensás de mí?», antes de intentar una demostración de puntería. Pero la confianza no era suficiente para compensar el alcohol, y la flecha, en lugar de ir al objetivo, salió disparada sin control hacia la multitud. Kim Jang gritó desesperado: «¡Cuidado! ¡Esquivala!», mientras la saeta se incrustaba directamente en el pecho de Gui Yong, el recluta líder. El resto de los aspirantes y el público observaban en shock. Yi Sun-mong, con la cara pálida, vio el desastre que acababa de causar. El pánico y la vergüenza se le mezclaban en la cara.
Kim Yang se acercó rápidamente a Guiyong, quien estaba arrodillado con una mano sobre su herida sangrante. ¿Estás bien?, le preguntó con genuina preocupación. Pero el general Yi Sun-mong intervino, examinando al recluta con una despreocupación asombrosa. «Tranquilo, no es nada grave, evitó todas las zonas críticas, no te vas a morir, no te preocupes». Como si fuera poco, añadió, «No te lo tomes tan a pecho, te aguantaste bien, así que pasás la prueba». La indiferencia del general encendió la furia en Guiyong. Con la sangre todavía cubriéndole las manos, se levantó con dificultad y encaró al general. «Así son todos ustedes, los que están en la cima de esta nación, ¿verdad? Se toman la vida de la gente a la ligera, como un juego. Son todos iguales, empezando por ese maldito rey». Las palabras fueron un golpe directo para Kim Yang. La furia le endureció la cara mientras se paraba frente al recluta. ¿En serio? ¿Estás insultando a la nación, al rey y hasta a mí al mismo tiempo?, le preguntó con una voz cargada de ira, mientras desenfundaba su espada con una velocidad letal, listo para castigar la osadía de Guiyang. Kim Yang, con la espada desenfundada, le advirtió a Guiyang Dumok que no le importaría cortarle la lengua por sus insultos al rey y a la nación. Y sin dudarlo, se lanzó con furia. Pero antes de que su arma llegara al recluta, una figura interpuso su propia espada, desviando el ataque con una velocidad impresionante. Sin embargo, la tensión del campo de pruebas no era la única preocupación del día. Lejos de ahí, se estaba gestando otra confrontación igual de explosiva, una donde el mismísimo Yi Sun-mong, el arquero divino de Joseon, estaba siendo desafiado. Un hombre con un sombrero oscuro y una mirada severa lo enfrentaba con una determinación imponente y sin rodeos le dijo: «Yi Sun-mong, por fin, te voy a matar hoy mismo». Este era Choi Yun-dok, conocido como la mejor espada de Joseon, y su ira era palpable, exigiéndole a Yi Sun-mong que se arrastrara por el perdón del rey al día siguiente. La respuesta de Yi Sun-mong, cargada de desprecio, fue llamarlo viejo de mierda. Para que entiendas la gravedad de este cruce, tenés que saber que Yi Sun-mong, aunque ahora lo veas en esta situación, era un tipo con una historia bastante particular. Nacido como hijo de Yi Eng, un leal sirviente del rey durante la primera contienda de los príncipes, ascendió rápidamente en el gobierno. Se convirtió en un oficial militar de tercera clase, sirviendo a la nación con distinción. Junto a Choi Yun-dak, la perfección absoluta y la mejor espada de Joseon, era considerado una de las figuras más nobles y talentosas de su tiempo, incluso llegando a ser llamado un talento otorgado por los dioses por su habilidad para manejar la espada. Su competencia como oficial y sus contribuciones a Joseon eran innegables, pero claro, el problema era su personalidad. Yi Sun-mong disfrutaba del alcohol, hablaba sin filtros y tenía un gusto excesivo por las mujeres, lo que constantemente le causaba problemas a medida que escalaba en sus puestos. Y volviendo a la confrontación, con esa actitud arrogante que lo caracterizaba, Yi Sun-mong miró fijamente a Choi Yun-dok y con una voz cargada de ira le preguntó: «Viejo, ¿me estás hablando a mí así? ¿Con esos aires?». Choi Yun-deok, gobernador provincial y la mejor espada de Joseon, se mantuvo firme, listo para lo que viniera. Yi Sun-mong, con la voz ahogada por el alcohol, se burló de Choi Yun-deok, desafiándolo abiertamente a una pelea para ver quién de los dos era verdaderamente la mejor espada de Joseon. Aunque un oficial le advirtió que el rey Sejong había prohibido expresamente tales altercados, la furia de Choi Yun-deok era innegable, con los dientes apretados ante la insolencia. Pero Yi Sun-mong, lejos de amedrentarse, lo invitó a beber, para luego, en un arranque de ebriedad, patear una mesa, desparramando todo a su paso y confirmando su reputación de problemático. Mientras tanto, en la corte, los funcionarios estaban indignados. Uno de ellos le exigía al rey que castigara y destituyera a Yi Sun-mong por sus innumerables escándalos, argumentando que su posición solo se debía a su padre. Sin embargo, el rey Sejong, con una mirada seria, cortó la discusión de raíz, negándose rotundamente a castigarlo y dando por cerrado el tema. Fuera de palacio, la gente murmuraba sobre cómo Yi Sun-mong nunca recibía un castigo apropiado. Pero un observador con una espada en mano ofreció una perspectiva diferente.
Tal vez su impunidad se debía a su innegable competencia como oficial militar. Y es que, detrás de su fachada de borracho problemático, Ji Sun-mong era en realidad considerado por muchos como la mejor espada de Joseon. Mientras tanto, Choi Yun-deok, volviendo a la escena de las pruebas, no pudo ignorar las consecuencias del desastre. Con voz autoritaria, ordenó de inmediato que Wi Jong-dumok, el recluta que había sido herido por una flecha accidental de Ji Sun-mong, fuera llevado a un médico sin costo alguno, demostrando un inesperado sentido de la justicia. La tensión entre Choi Yun-deok y Ji Sun-mong regresó, cuando un nuevo personaje instigador, desenvainando su espada, planteó la pregunta que todos se hacían. Si solo podía haber una mejor espada de Joseon, ¿quién sería el verdadero campeón? Ji Sun-mong, con una mirada intensa y sus ojos brillando en la oscuridad, se preparaba para la inminente confrontación. Ji Sun-mong, con una sonrisa de confianza, lanza la primera provocación, sugiriendo que él es la verdadera mejor espada. Choi Yun-deok lo mira con ojos furiosos y con una expresión intensa le pregunta si en ese lugar, con esa actitud, de verdad lo que busca es morir. Un oficial intenta intervenir, preocupado por el estado de ebriedad de Ji Sun-mong, pero este lo ignora. Sin decir más, el general se lanza al ataque con una velocidad asombrosa, desenvainando su espada. Con una sonrisa macabra, declara su intención de matar a su oponente tal como siempre había deseado. Las espadas de los dos guerreros chocan con una fuerza brutal, resonando en el aire mientras Ji Sun-mong ataca con ferocidad. En medio del frenesí, Ji Sun-mong logra herir a Choi Yun-deok, quien reacciona con sorpresa y dolor. Aprovechando el momento, Ji Sun-mong lo provoca, sugiriendo que se ha vuelto viejo. A pesar de la bravura de Choi Yun-deok, recibe otro golpe contundente que lo deja en una posición complicada. Con una carcajada maníaca y su cuerpo rodeado de un aura rojiza, Ji Sun-mong grita eufórico, convencido de que por fin ha demostrado ser la mejor espada de Joseon. Mientras la sangre de Choi Yun-deok salpicaba el suelo, pero la situación ya estaba fuera de control. Ji Sun-mong seguía eufórico, convencido de que su victoria lo consagraba como la mejor espada de Joseon. Kim Jang, frustrado, no podía creer que alguien tan inestable pudiera tener una responsabilidad tan grande. Y aunque herido, fue el propio Choi Yun-deok quien, con un golpe de pie, lo derribó, sentenciando que ni siquiera valía la pena matarlo y ordenó de inmediato que lo encerraran. Con Ji Sun-mong finalmente bajo custodia, Kim Jang, dudoso, consultó a Lee Gun-mong sobre el futuro de la prueba, a lo que este respondió con calma que debían seguir el plan original. Así, la prueba de arquería siguió su curso, y mientras un candidato tras otro fallaba sus tiros al blanco con la silueta del zorro, Gui Yang y Dumok observaban, preguntándose por qué esa prueba tan esencial no se había hecho antes. Lo que no sabían es que el mismísimo Ji Sun-mong, por puro capricho y para hacerlo más divertido, había exigido antes probar la puntería con melones. Una excentricidad que, a pesar de lo absurda, confirmaba su poder, ya que sus actos nunca eran castigados. La razón de su impunidad, sin embargo, era algo que Gui Yang estaba a punto de descubrir. Fue Lee Gun-mong quien, con una mirada penetrante, reveló la verdadera magnitud de la situación. Gui Yang, la sombra del fantasma del norte, no solo había esquivado la flecha de Ji Sun-mong, sino que incluso la había atrapado con sus propias manos. Este acto, visto por Kim Jang con incredulidad, aseguraba su posición. Un oficial sugirió transferirlo de inmediato, ya que poseía la placa de jade del rey, pero Lee Gun-mong, con una autoridad inquebrantable, lo detuvo. «No, déjalo», dijo, ante la sorpresa del oficial, señalando un destino aún incierto para el protagonista. Mientras el destino de Gui Yong seguía en el aire, Lee Gun-mong ya tenía un plan. Para él, esa placa de jade representaba la voluntad del rey, pero también una oportunidad única para medir las verdaderas habilidades del joven, con las coloridas banderas de Joseon ondeando al viento, marcando el inicio de la siguiente etapa. Poco después, con una postura imponente, Kim Jang tomó el control del proceso de selección.
anunció que la tercera prueba mediría la fuerza armada pura de cada recluta, con combates 1 a 1 donde cada persona elegiría a su propio oponente. La clave, sin embargo, no sería solo ganar o perder. Lo importante sería el contenido de la pelea. Podías perder, pero si tu enfoque era bueno, igual pasabas. Y podías ganar, pero si tu método no era razonable, reprobabas. Con esa directriz clara, Kim Jang ordenó a todos que eligieran a su oponente. Un compañero de Dumok intentó enfrentarlo, pero Dumok rápidamente lo interrumpió. Le explicó que para mostrar una buena pelea era crucial que los contrincantes tuvieran una diferencia notoria en su físico, y además los compañeros no debían pelear entre sí. Luego, con una mirada astuta, buscó un oponente más fácil, incluso elogiando el físico de otro recluta para tantear el terreno. Mientras otros reclutas comenzaban a buscar sus parejas, Gui Yong, la sombra del fantasma, se encontró solo. Nadie quería enfrentarlo. ¿Estoy loco? ¿Quién querría ir contra Gui Yong?, se preguntó uno en voz baja, reflejando el sentir general. El aire se cargó de una tensión extraña mientras el protagonista esperaba, sin nadie que se atreviera a desafiarlo. Kim Jang, al ver la situación, ya pensaba que no había forma de ayudar a Gui Yong en esta prueba. Pero, para sorpresa de todos, Dumok, a pesar de estar vendado y visiblemente herido de la prueba anterior, dio un paso al frente. Con determinación, declaró que él se enfrentaría a Gui Yong. Kim Jang, consciente del estado de Dumok, lo cuestionó, preguntándole qué pretendía hacer en esas condiciones. Le ofreció pasar la tercera prueba directamente, reconociendo el honor de haber sobrevivido a la maldad de Ji Sun Mong. Sin embargo, Dumok, terco, se negó. Insistió en luchar, mirando fijamente a Gui Yong. Viendo que Gui Yong no reaccionaba, Dumok intentó un último truco. Se acercó a él, sugiriendo que ambos ganaran por default de forma discreta. Pero al no obtener respuesta, Dumok lo tocó y soltó una frase que resonó en el aire. «Oye, Gui Yong, escuché que ves la ilusión de tu hermana. ¿Acaso ella te dijo que no pelearas o algo así?» Fue un golpe bajo, una provocación directa a la herida más profunda del guerrero brutal. Justo cuando la tensión estaba al máximo, Kim Jang intervino, cortando a Dumok antes de que pudiera decir más. «Está bien, para esta prueba, ustedes dos», dijo, dejando la frase en el aire, pero dejando claro que ya tenía una decisión tomada sobre su enfrentamiento. Pero antes de que Kim Jang pudiera designar oficialmente a los contendientes, Gui Yong, con una determinación inquebrantable, declaró: «Voy a hacerlo con él». Su rostro, marcado por la rabia, se alzó para lanzar una amenaza escalofriante, una promesa sombría que iba más allá de la simple victoria. «Nunca lo sabrás». ¡Uf, qué final! Si Gui Yong con esa furia contenida dijo «voy a hacerlo con él», ustedes digan «voy a suscribirme al canal». Dejen sus comentarios con el próximo manhwa y nos vemos.